Hola y bienvenidos a un video más. Ahora vamos a estar haciendo esto que son los orilleros para nuestro jardín, que por cierto, ahorita vinieron y me regalaron una bella flor aquí de nuestro jardín, miren nomás cómo están. Y hace rato fuimos y conseguimos lo que son los bolsas de cemento o los costales de cemento y agarramos a un concrete mix otra vez, que tan solo le agregamos agua y ya está listo para usar. Y vamos a estar usando esto que es un colorante para cemento en polvo, y esto es para que le dé el tono en color rojo a nuestra forma, a nuestro orillero que vamos a estar haciendo. Así que síganos para que miren el paso a paso de este proyecto y tal vez se animen a hacer uno parecido. Y aquí es donde vamos a estar haciendo las primeras curvaturas de este orillero. Y para eso vamos a usar una pintura para más o menos diseñarle lo que es el caminito ahí a la orilla donde vamos a poner el concreto y donde vamos a correr la forma que tenemos. Y así es como se miraba antes, ahí para que se den una idea de cómo va a quedar. Así que vamos a pintarlo más o menos como lo queremos. Aquí ya tenemos marcado aquí más o menos donde es que vamos a estar poniendo la moldura. Y lo marcamos con una pintura blanca de spray para que se mire. Le tenemos que hacer como escarbarle ahí más o menos y quitarle el pasto que tiene para que la forma se pueda sentar bien en la tierra. Pero ahí está ya la curvatura que le vamos a hacer. Así que hay que ponernos a trabajar. Ahí está, ahí como va a quedar la forma. Ahora sí no más falta que pase inspección. Y me dicen que quedó muy bien. ¿Verdad, Jimena? ¿Sí? ¿Está bien? Ella dice que está bien. Vamos a comenzar a hacer el cemento. Están pesaditas. Ahí quedó. Dice que le echemos unos 3 cuartos de agua, pero le vamos a echar dos. Vamos a echar 2 cuartos por ahorita para que no nos vaya a quedar muy aguada. Así que ya el resto se lo vamos echando. Depende a cómo vaya ocupando. Vamos a hacer un pocito que caiga el agua. Ahora sí hay que ponernos nuestros guantecitos. Así que agarramos esta palita.
Y pues así es como nos va quedando la obra aquí. Nomás ahorita que se ponga un poquito más sequecito y hay que volverle a pasar la forma esa para que ya quede ya planito como debe ser, que cierre todas las grititas esas. Y aquí yo comencé con un pedazo de forma que yo ya había hecho, y al parecer lo vamos a dejar así un color grisecito porque quieren que macheen los bloques esos de pared, de parecita, eso, el retaining wall, los bloquecitos esos. Y pues aquí no le agregamos colorante, pero si le agregan colorante, asegúrense que le agreguen la misma cantidad a cada saco de cemento que hagan, o cada mezcla que hagan. Si es un saco, 2 sacos, siempre hay que agregarle la misma cantidad para que tenga el mismo tono y no les vaya a cambiar de color. Pero esto es básicamente serán unos 5 pies lineales, 5 o 6 pies lineales que nos alcanzó con un saco de cemento. Así que vamos a continuarle todo hasta allá y vamos a terminar ahí de cerrarle todas las grietecitas que tiene, y ahí va a quedar esto. Y así es como continúa este proceso. Tan solo hay que seguir empujando cemento entre la forma y compactándolo para que nos quede un cemento bien apretadito, y este es el momento para arreglar cualquier imperfección que nos haya quedado en la instalación, pasando nuestras manos, o ya sea la misma forma dentro del cemento con un poquito mojado. Si le pueden echar poquita agua también ayuda. Y aquí para hacer eso le tiramos una medida más o menos ahí, que es más o menos una cuchara un poquito antes. Ahí le ponemos, y por aquí así, y ahí le marcamos, nomás enterrándole la cuchara, haciéndolo las piedritas para los lados, que se mire el canalito ahí que le estamos haciendo. Sí. Le ponemos acá otro lado, y ahí está. Así mero. Y así es como lo vamos a ir marcando. Otra cucharita, vamos a poner más o menos por ahí. No tiene que estar muy seco el cemento para poderle hacer la grietita esta, para que se nos deje. Y a veces que tiene piedritas ahí, pero ahorita se arregla eso. Estoy con una piedrita, nomás es cuestión de acomodarlo todo para atrás. Así. Y a este no tiene, nos brincamos uno, y en el siguiente es que le hago una línea aquí en el medio, así más o menos, más que se le marque la línea. Y así es como nos va a ir quedando. Ahorita le damos una limpiadita y ahí va a seguir. Y a lo último acabamos usando 4 sacos y medio del concrete mix de 80 libras para poder hacer esto, que aproximadamente han de ser ¿qué serán? Unos 20 algo pies, 20 y tantos pies. Pero ya quedó.
Y bueno amigos, así es como acabamos un video más. Y ahorita les vamos a enseñar el producto final de este video. Pero si les gustó este video, por favor suscríbanse y pónganle like.